Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Esta semana vamos a cerrar lo que es Química uno y el tercer parcial de Química uno con el tema de balanceo de reacciones por el método del tanteo. ¿Para qué necesitamos nosotros balancear esas reacciones? Bueno, debemos de respetar una regla muy importante dentro de la química general, que es el principio del Lavoisier o el principio de la conservación de la materia. En este se menciona que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, nosotros lo que debemos de observar es que, uno, la materia jamás se va a crear de la nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una reacción química entran dos oxígenos, no pueden salir ocho de la nada. Y también que la materia no se va a destruir. Por ejemplo, si entran tres carbonos, esos tres carbonos no puede salir uno de la reacción química. Entonces, únicamente la materia va cambiando de posición y de compañero en su molécula para poder cumplir con esta regla que es tan importante. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es principalmente, vamos a tener una reacción sin equilibrio y lo que vamos a hacer es tratar de, como dice la técnica, tantear eh, los coeficientes que son estos que pueden observar aquí, 5 4 3. Esos son coeficientes y estos son capaces de multiplicar a toda la molécula como tal. Entonces nosotros nos vamos a estar modificando estos coeficientes para verificar que la misma cantidad de átomos entre será la que salga. Entonces vamos a iniciar con los pasos a seguir en un balanceo de reacciones. Bueno, el primer paso es que todos los átomos de cada elemento se contabilizan con los reactivos de los productos. ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, es ver la reacción y observar cuántos átomos entran y cuántos átomos salen. Esto es bastante importante para que puedan ver qué será los coeficientes que van a poner, cuál será el abordaje que ustedes den para esa ecuación. Luego, paso número 2, se van equilibrando los átomos asignando coeficientes adecuados. ¿A qué me quiero referir con esto? Se les va a poner números a cada átomo para poder, eh, para poder respetar esta regla del Lavoisier. Y el paso 3 que viene muy relacionado con el 2 es que se balancean por separado cada elemento en el siguiente orden. Metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Muy importante, puesto que si nosotros empezamos a balancear oxígenos, vamos a cometer un error y vamos a tener que estar tanteando demasiado tiempo y al final vamos a terminar cayendo en que los metales deben ir primero. Y por último, se verifica que los átomos de entrada y de salida sean los mismos, que es lo que estamos buscando, es el objetivo central de este procedimiento. Bueno, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo tenemos hidróxido de aluminio más ácido sulfúrico que se va a transformar el sulfato de aluminio y agua. Es una reacción de neutralización. Bueno, recordemos el primer paso que nos mencionaba la diapositiva anterior. El paso número 1 es contar cuántos átomos de entrada tiene cada elemento. Y recordemos, pueden hacer una tabla así, que es lo mejor, donde pongan los metales, los no metales, los hidrógenos y los oxígenos. Entonces iniciemos con los átomos de entrada. ¿Cuántos átomos de entrada tenemos de aluminio? Bueno, aquí tenemos que el aluminio no tiene un, este, un subíndice, por lo tanto, nos dice que entra solamente uno. Pero aquí el aluminio sí tiene un subíndice, que es el 2, lo que significa que están saliendo dos átomos. Esto es incorrecto y lo vamos a estar manejando para poderlos cambiar. Después el azufre. ¿Cuántos azufres entran? Lo que vemos aquí, entra únicamente un azufre. Y acá observamos que aquí hay uno, pero este número que está fuera del paréntesis multiplica a todo lo que está fuera del paréntesis. Por lo tanto, 1 por 3, 3, lo que significa que están saliendo 3 azufres de la ecuación que podemos observar aquí. Luego, los hidrógenos. Tenemos 3 hidrógenos de entrada porque aunque aquí parezca que es 1, recuerden que este 3 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos 3 más 2 que tenemos acá porque este H2
tenemos 5 y de salida solamente tenemos 2, que son los del agua. Y por último, ¿cuántos oxígenos tenemos? De entrada tenemos 1 por 3, 3 más 4 que tenemos aquí, 7 átomos de entrada o 7 oxígenos de entrada. Después tenemos 4 por 3, 4 del sulfato, del ion sulfato como tal, que se multiplica 3 veces, 12, y 1 del agua, 13. Entonces, vamos con el siguiente paso, el paso número 2. Vamos iniciando tratando de balancear de a pocos los elementos que vayamos encontrando en el camino. El primer elemento que nos encontramos es el aluminio. Lo que tenemos que hacer para balancear es poner un coeficiente atrás de la molécula que no tenga coeficiente o que necesite ser multiplicado obligatoriamente para poder tener lo mismo de entrada que de salida. Y esto nos va a modificar todo el sistema. En este caso, aquí pusimos este 2. Este 2 nos indica que se va a multiplicar todo lo de esta molécula. Por lo tanto, el aluminio, que antes era 1, ahora son 2, lo que significa que tenemos 2 átomos de entrada. Y aquí ya tenemos 2 átomos de salida, por lo tanto, ya está balanceada esa parte de la reacción. Luego continuamos con los azufres. Aquí nos indica que necesitamos 3 y aquí solamente hay 1. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un coeficiente aquí. ¿Por qué? Porque este coeficiente 3 va a multiplicar a todo lo que está aquí. Entonces, tenemos que 3 por 1, 3. Y aquí tenemos 1 por 3, 3. Y cumplimos la parte de que debemos de equilibrar tanto los azufres de entrada como los azufres de salida. Ahora, para poder pasar al hidrógeno, en cada elemento va a haber un cambio de la cantidad. En este caso, como nosotros ya pusimos un 2 y un 3, entonces los átomos de entrada se están modificando. Y como no hemos puesto nada, pues aquí no se modifican. Entonces, tenemos que 2 por 3, tenemos 6 hidrógenos aquí. Y 3 por 2, tenemos otros 6 hidrógenos, lo que nos da un total de 12 hidrógenos de entrada. Y de salida seguimos teniendo 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner aquí un número que multiplicado por 2 nos dé a 12, porque no hay hidrógenos en otra parte de los productos. Entonces, lo que hacemos es poner un 6. 6 por 2, 12. Y con esto ya tenemos balanceado nuestros hidrógenos. Ahora solo faltan los oxígenos, pero como les dije, debemos de visualizar los cambios conforme van avanzando. Entonces, los oxígenos, con todos estos números que ya pusimos, han cambiado. Entonces, tenemos que 2 por 3, porque acuérdense que ese 3 multiplica todo lo de aquí, y este 2 multiplica a todo, entonces es 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. 6 más 12, 18. Y aquí tenemos 4 por 3, 12. 6 por 1, 6. 12 más 6, 18. Automáticamente los oxígenos se balancearon. Pero hay ocasiones en las que ustedes deben de balancear los oxígenos. Y con esto, con estos números, ya tenemos nuestra ecuación ya balanceada. Ahora, un segundo ejemplo. Este es un ejemplo un poco más sencillo que el anterior. Primero, debemos de definir cuántos átomos de entrada hay de cada elemento, ordenar los elementos conforme el orden que les mencioné y observar cuántos átomos de salida tenemos. Primero, ordenamos los elementos conforme nos menciona la técnica. El primer paso es, bueno, el tercer paso nos dice que se balancean metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Entonces, ¿cuántos átomos del metal tenemos? En este caso es potasio, porque es ácido sulfúrico más cloruro de potasio igual al sulfato de potasio más cloruro de, ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuántos potasios tenemos de entrada? Tenemos uno, que es este. Y tenemos 2 potasios de salida, que son estos 2. ¿Por qué? Porque la molécula de sulfato de potasio tiene 2 potasios. Azufres, tenemos un azufre de entrada, que es este, y un azufre de salida, que es este. Entonces, al momento, eso está balanceado. Luego, cloros, tenemos un cloro de entrada y un cloro de salida.
Hidrógenos, tenemos 2 hidrógenos de entrada y solo tenemos un hidrógeno de salida. Y por último, oxígenos. Tenemos 4 oxígenos de entrada y 4 oxígenos de salida. Entonces, primero vamos a balancear nuestro potasio. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, si aquí tenemos uno nada más, tenemos que poner un coeficiente, el cual multiplicado por esto nos dé 2. Entonces es 2 por 1, 2. Y tenemos balanceada esta parte de la reacción. Ahora nos queda entonces, nos deja entonces con 2 cloros de entrada. ¿Por qué? Porque esto modificó a esto también. Entonces tenemos 2 cloros de entrada y tenemos 2 hidrógenos de entrada. ¿Por qué les digo a esto? Porque tenemos ácido clorhídrico. Es decir, si nosotros duplicamos la cantidad de ácido clorhídrico, es decir, de cloro y de hidrógeno, porque están juntos, nuestra ecuación quedará completamente balanceada. Entonces, lo que hacemos es poner un 2 aquí y tenemos 2 hidrógenos y 2 cloros de salida, haciendo posible que la ecuación esté completamente balanceada. Bueno, chicos, las actividades a realizar será el ejercicio número 4 de la página 54 de su libro de actividades o cuadernillo de actividades. Participen en el foro, recuerden, allí estaré contestando sus preguntas. Y la próxima semana es el examen de tercer parcial, el examen final, así que estudien mucho para que yo les pueda dar sus calificaciones lo más pronto posible. Bueno, chicos, con esto concluimos oficialmente Química 1. Les agradezco mucho la atención prestada en estas 9 sesiones y en las sesiones de examen. Y bueno, espero volverlos a ver en un próximo curso. Y si no, que tengan mucha suerte. Gracias por todo, gracias por dejarme ser su profesor y que tengan una excelente semana.